Bueno, ahí estamos grabando. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me escuchan bien? ¿Todo? Sí, profe. Ok, buenísimo. Bueno, bien. Como decíamos, la clase de hoy, si la idea va a ser trabajar con circuitos digitales, saber una breve introducción a lo que es un circuito digital, después pasar a trabajar con variables lógicas, ¿sí? También denominadas variables booleanas, para, por último, ver una pequeña introducción, ¿sí?, a lo que son las compuertas lógicas, ¿sí? Para qué se usan, qué tipo de compuertas elementales hay, ¿sí? Por lo menos las que vamos a ver hoy, no todas, ¿sí? Hay más que ya vamos a ir viendo en las clases sucesivas. Bien, este es el próximo tema que nos tocaba ver después de sistemas de numeración. Sí, justamente por esto en sistemas de numeración trabajamos tan fuertemente con el sistema binario, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la primera diapositiva. Bien, vamos a hablar acá un poco de circuitos digitales, ¿sí? O sea, uno normalmente cuando habla de circuito, ¿sí?, por un circuito, ¿qué es lo que entiende? O sea, es una conexión de elementos eléctricos, ¿no?, con algún conductor, ¿no?, que normalmente es un cable de cobre, ¿sí? Por ejemplo, no sé, el circuito de iluminación de mi casa, ¿sí?, por ejemplo, o el circuito de luces del auto, ¿sí? En general, un circuito, ¿no?, es un conjunto de conductores y de componentes eléctricos que están conectados entre sí, ¿no? Entonces, por esos conductores y por esos componentes, obviamente circula corriente, ¿sí? Ahora bien, este circuito de iluminación del auto, el circuito de iluminación de nuestra casa, ¿sí?, normalmente no es un circuito digital, es un circuito de corte analógico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que sucede con la corriente, ¿no?, con la tensión, mejor se ha dicho, con la tensión que circula por ese circuito? Fundamentalmente, lo que va a pasar y lo que lo va a diferenciar de los circuitos digitales, ¿sí?, es que esa tensión puede tomar un montón de valores distintos, ¿no? O sea, normalmente, si uno mide la tensión que tiene el enchufe de casa, debiera dar más o menos 210, 211 volts, ¿sí? Por otro lado, podemos tener un bajón de tensión que provoca que en lugar de 210 tengamos, no sé, 180, 150, ¿sí? Pero básicamente lo que sucede es que entre eh, dos instantes de tiempo, ¿sí?, puedo tener infinitos valores de tensión, ¿sí? Por ejemplo, entre el instante, no sé, T1 y el instante T2, ¿no?, podría tener en un momento 180 volts, en el otro 180,5, en el otro 140, en el otro 220, en el otro 211, ¿sí? Pero fundamentalmente puedo tener muchos valores. La diferencia con un circuito lógico o un circuito digital, ¿no?, como aquí pueden apreciar en la diapositiva, es que en el circuito lógico o digital únicamente podemos mantener dos valores diferentes, ¿sí?, dos valores distintos de tensión. El valor alto, en inglés high o representado con la letra H, o el valor bajo, en inglés low, y por lo tanto representado con la letra L. ¿Sí? Fundamentalmente la diferencia entre un circuito analógico y un circuito digital, ¿sí?, es el tipo de información, el tipo de valor que circula por sus conductores, ¿no? En el digital únicamente vamos a tener dos posibles valores, el valor alto y el valor bajo, ¿sí? O circula tensión o no circula tensión, ¿sí? Para los efectos de un circuito digital, los valores intermedios, ¿no?, no me interesan, no nos interesan. Ahora, existe algo denominado diagrama temporal, ¿sí?, que es este dibujo que pueden apreciar acá, ¿no?, este que tenemos acá, que lo que permite visualizar, ¿sí?, es cómo va evolucionando un circuito digital, ¿sí?, cómo va cambiando su estado, cómo va variando, ¿no?, el valor de la tensión en el circuito
a lo largo del tiempo. ¿Sí? Por ejemplo, fíjense acá, entre el instante de tiempo T1, ¿sí?, y el instante de tiempo T3, ¿sí?, vamos a tener un valor de tensión alto, ¿no?, de 1. Vamos a tener tensión, ¿sí? Repito, entre el instante T1 y el instante T2 vamos a tener tensión, ¿sí? Por lo tanto, vamos a decir que entre T1 y T3 el estado del circuito, el valor del circuito es alto. Entre el instante T3 y el T5, ¿sí?, el estado del circuito es bajo, ¿sí? No hay tensión. Profe, ¿le molesta con una Decime, consulta? dale. ¿Solamente funcionan con 5 voltios los circuitos No, lógicos? no, por supuesto que no. Esto de 5 voltios es una referencia, es un ejemplo nada más, ¿sí? Muy buena pregunta, ¿eh? Sí, es una referencia, es un ejemplo. No, como estaba anotado con 5, digo, por ahí laburan de verdad con 5 voltios, porque hoy en día vi que muchas cosas funcionan solamente con 5 voltios. Claro. Sí, es un ejemplo en realidad, o sea, trabajan con 5 volts, con más o con menos, ¿sí? Bien, entonces, decía, entre el instante de tiempo T3 y el instante de tiempo T5, ¿sí?, nuestro circuito va a estar en el estado bajo, ¿sí? No hay tensión. Luego, entre T5 y T6, en el estado alto, entre T6 y T8 en el estado bajo, entre T8 y, bueno, y lo que hubiera después, porque dado que acá termina el gráfico, en el estado alto, ¿sí? Entonces, principal diferencia de un circuito digital con un circuito analógico es que el circuito digital únicamente maneja dos valores de tensión, ¿sí? ¿Hay tensión o no hay tensión? Hay tensión nivel alto, no hay tensión nivel bajo, ¿sí? Los valores intermedios en circuitos digitales no nos interesan. La evolución del circuito digital, o sea, la forma en que se van modificando sus estados, la forma en que va cambiando de estado, ¿sí?, se puede modelar mediante un diagrama temporal, ¿sí?, denominado diagrama temporal, justamente porque muestra su evolución a lo largo de un periodo de tiempo. Vamos a la próxima. Bien, esto que tenemos acá, sí, seguramente a más de uno le sea familiar, ¿sí? Dice, el estado eléctrico de un cable, no un cable, un conductor en un circuito cualquiera, ¿sí? Puede modificarse por medio de un conmutador o llave. Y el ejemplo más común de esto es, de vuelta, retomando el ejemplo de casa, ¿no?, el circuito de iluminación. Puedo apagar o encender las luces, ¿sí?, actuando sobre la llave, ¿sí? O sea, pongo la llave en posición de encendido, se prende la luz. Pongo la llave en posición de apagado, se apaga la luz. No, justo me cayó un correo. Esto para que no moleste. Ahí está. Pero justo apareció la notificación ahí. Bueno, bien. Entonces, decía, el estado de un circuito eléctrico, o sea, esto independientemente de si es un circuito analógico o digital, se puede modificar mediante un artefacto denominado conmutador, ¿no? Una llave, por ejemplo. Decía que el caso quizás más familiar es el de la llave de la luz de casa, ¿no? El switch, el botón para prender y apagar las luces de casa. Y fíjense lo que sucede. Esto que aparece acá, ¿sí?, B es igual a 5 volts, es nuestra fuente, ¿no? De aquí vamos a obtener tensión. Este elemento que obtenemos acá es una resistencia. Tenemos nuestro cable, al cual denominamos R, ¿no? O sea, R es una nomenclatura, es un nombre que le asignamos a ese cable. Después, algunas diapositivas más adelante, esa R va a cobrar sentido. Y observen que lo que hay acá, ¿sí?, esto que hay acá, es un conmutador, ¿sí?, es un switch, que en este caso está abierto. Que esto está abierto, ¿qué quiere decir? Que la tensión va a venir por acá, va a pasar por la resistencia, va a transmitirse por nuestro cable R y va a quedar acá, ¿sí? No va a pasar para este otro lado. ¿Por qué? Y bueno, lógicamente porque el conmutador está abierto. La situación que representaría esto, el estado que representaría esto, es este cable R con un nivel en alto, ¿sí? Es decir,
sobre este cable está circulando la misma tensión que proviene de nuestra fuente. Ahora bien, ¿cómo podemos hacer, o sea, cómo varía el estado de este circuito? Fíjense en el circuito de la derecha. El conmutador ahora está cerrado, ¿sí? Hago una aclaración acá. La simbología, digamos, que elegí quizás no es la más acertada, ¿sí? O sea, si ustedes buscan por ahí un circuito de este tipo en internet, no les va a aparecer con este símbolo, el switch. Quizás les aparezca con otra cosa, pero sin embargo, para lo que quiero explicar acá, sirve y sirve bien. Entonces, decía, lo que estos dos gráficos intentan representar es cómo evoluciona este circuito, ¿no? Pasamos de este a la izquierda a este a la derecha. Tenemos nuestra fuente, nuestra resistencia, nuestro cable, en donde ahora el switch, ¿sí? Al estar cerrado, ¿qué es lo que va a provocar? Y que nuestro cable pase al nivel bajo, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, porque la tensión no va a poder circular, pero tenemos esta resistencia, ¿no? Por lo tanto, y asumiendo que esta resistencia es lo suficientemente grande, podríamos decir que el estado de este cable R que tenemos acá pasa a ser bajo, ¿no? Que antes lo habíamos modelado con la letra L. L de low o bajo, H de high o alto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos sacar de acá en resumen? El estado de un circuito, ¿sí? Ya sea que si su estado es alto, que pase a bajo, o si su estado es bajo, que pase a alto, lo podemos modificar mediante un conmutador, ¿sí? Mediante un switch. Pasamos a la próxima. Aquí vamos a hablar de variables lógicas, ¿no? O también denominadas variables booleanas. ¿Sí? Y esto para ustedes que han, o mejor dicho, que están cursando programación, ¿no? Seguramente el término les sea familiar. ¿Qué es una variable booleana? Y pregunto para todos. ¿Verdadero o falso? Verdadero o falso, tal cual. Es una variable, ¿no? Que únicamente puede tomar dos valores. Sí, perdón. No sé si... Sí, no sé, la verdad, no entendí. ¿Qué...? Creo que estaba hablando en la casa, profe. No era para usted, me parece. Ah, habrá habilitado el micrófono y se escuchó. Ah, bueno, Mónica, no hay problema. No, pensé que estaba hablando y no había entendido si habría querido decir algo. Bien, entonces, decía, este término de variable lógica o variable booleana, para ustedes que están cursando programación, ¿sí? Es un término familiar. Una variable booleana, ¿no? Como acá dijo el compañero Cristian, es una variable que únicamente puede tomar dos posibles valores, o verdadero o falso, ¿sí? Ahora bien, en un circuito digital, ese concepto de variable booleana, de variable lógica, ¿sí? Va a ser análogo al concepto de variable booleana que ustedes conocen de programación, ¿sí? Por ejemplo, a ver, dice, si un circuito contiene un número muy grande de contactos, ¿sí? Y quizás sea conveniente no representarlo de esta forma, ¿no? Con un gráfico, ¿no? Sino de alguna forma un poco más concisa, ¿sí? ¿Por qué? Y bueno, obviamente, si cada vez que quiero dibujar ese circuito tengo que estar dibujando 20 cables, 20 líneas, donde cada una representa un conductor, ¿sí? Y bueno, es un poco incómodo, ¿sí? Entonces, en aras de simplificar, ¿no? Esa representación de nuestro circuito, es que vamos a utilizar un conjunto de símbolos y operaciones algebraicas, ¿no? Donde cada uno de esos símbolos y cada una de esas operaciones me van a permitir modelar las conexiones, ¿sí? De mi circuito. ¿Bien? Repito, si tengo un circuito eléctrico, un circuito no importa si, todavía no nos importa si es digital o si es analógico, pero si tengo un circuito que tiene muchas conexiones, ¿sí? Muchos conductores, necesito una forma mejor, digamos, de representarlo, ¿sí? Que me simplifique un poco las cosas, ¿sí? O sea, imagínense dibujar esto que yo tengo acá, que acá hay un cable solo, pero si tuviese 20, y bueno, estamos en un problema. Entonces, en lugar de
estar dibujando cables y estar dibujando líneas, utilizamos un conjunto de símbolos y operaciones algebraicas, donde cada uno de esos símbolos y esas operaciones van a representar las conexiones, ¿sí?, que se van a producir en mi circuito. Bien, esto que tenemos acá es algo de lo que ya se dijo al comienzo de la clase, ¿no? En los circuitos digitales únicamente tenemos dos estados posibles, ¿sí? O el alto o bajo, ¿no? H de high, L de low. Si acá lo voy a volver a repetir, así queda un poquito más claro. High o low, ¿no? O alto o bajo. Dos cosas que también podemos representar, ¿no?, más coloquialmente, si se quiere, con las palabras sí o no, con el número 1 o el número 0, o con las palabras verdadero o falso, ¿sí? Que de acá viene, bueno, esto que ustedes me mencionaban de las variables booleanas que han trabajado en programación. Ahora bien, existe algo denominado álgebra de Boole, ¿sí? Esto que me consultaba el compañero Pablo, ¿no?, al comienzo de la charla. Existe algo denominado álgebra de Boole, ¿sí? El álgebra de Boole son un conjunto de operaciones y un conjunto de leyes, ¿sí? Un conjunto de operaciones y un conjunto de leyes, ¿sí?, que me permiten modelar expresiones booleanas, ¿sí? Me permiten obtener expresiones booleanas, ¿sí? Estas operaciones del álgebra de Boole, ¿sí?, y estas leyes del álgebra de Boole las vamos a estudiar en la próxima clase, ¿sí? Por ahora, o sea, por hoy, nos vamos a quedar con que es un grupo de operaciones y un grupo de leyes. Esas operaciones y ese grupo de leyes me van a permitir representar u obtener, ¿sí?, expresiones simbólicas, ¿sí? A ver qué dice Mónica, tienen que ver con leyes lógicas. Exactamente, Mónica, se puede relacionar con lógica, se puede relacionar con teoría de conjuntos, muy bien, ¿sí? Exactamente, tal cual, es así. Bien, y por medio de esas leyes y operaciones, como decía, voy a obtener una expresión booleana, ¿sí? Booleana, ¿por qué? Porque proviene de álgebra de Boole. Esa expresión booleana que vamos a terminar obteniendo me va a terminar representando el comportamiento de un circuito digital, ¿sí? Repito, una expresión booleana, ¿sí?, representa el comportamiento de un circuito digital. De esta manera, ¿no?, y trabajando con expresiones booleanas, o sea, sabiendo que una expresión booleana puede tener dos posibles valores, o 1 o 0, o alto o bajo, ¿no?, o verdadero o falso, justamente los que enumeramos acá, ¿sí? Sabiendo que una expresión booleana puede tener dos valores, ¿sí?, vamos a ver que esa expresión booleana sirve bien para representar, ¿sí?, el comportamiento de un circuito digital. Entonces, con eso en mente, vamos a hacer corresponder un valor de tensión, ¿sí? Vimos al comienzo de la clase que en un circuito digital los conductores podían tener dos valores, alto o bajo, ¿sí? Vamos a hacer corresponder esos valores de tensión a valores lógicos, ¿sí? Valores lógicos que son justamente los que pueden tomar las expresiones booleanas, ¿sí? Una expresión devenida del álgebra de Boole. Entonces, al valor lógico alto, perdón, al valor de tensión alto, ¿sí?, le vamos a hacer corresponder el valor lógico 1. Al valor de tensión bajo, le vamos a hacer corresponder el valor lógico 0. ¿Sí? Repito, al valor de tensión alto, o sea, hay tensión, le vamos a hacer corresponder el valor lógico 1. Y al valor de tensión L, hacemos corresponder el valor lógico 0. ¿Sí? Ahora, el hecho de que nosotros estemos diciendo, ¿sí?, que a un valor de tensión H, ¿no?, o alto le corresponde 1, y a un valor de tensión L o bajo le corresponde 0,
¿sí? Tiene un nombre y es lo que se denomina lógica positiva, ¿sí? Existe otra convención que es la denominada lógica negativa, que es exactamente lo contrario, ¿sí? Cuando el valor de tensión es bajo, hacemos corresponder el valor lógico 1. Y cuando el valor de tensión es alto, hacemos corresponder el valor lógico 0, ¿sí? A eso lo denominamos lógica negativa. Normalmente, ¿sí? Se trabaja con lógica positiva, ¿sí? Valor de tensión alto, valor lógico 1, valor de tensión bajo, valor lógico 0. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Se comprende? ¿Necesitan que repita algo? No, se entiende. Aparte, mucho de esto lo explicó el profe de álgebra. Ah, perfecto. Buenísimo. Bien, un repasito entonces. Profe, Sí. esto lo último que explicó lo entendí, pero lo primero justo salí sin querer, se me cortó la clase y no escuché Dale, lo que dijo de los gráficos. retrocedemos un poquito entonces. Acá, a este. Sí, eso no, ahí se me cortó. Dale, perfecto, lo explicamos de vuelta, no hay problema. Gracias. Bien, lo que estos gráficos representan, ¿sí? Básicamente es un circuito. Y lo que intentan modelar es cómo un circuito puede cambiar de estado, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos un cable conectado a nuestro circuito, ¿sí? Donde si este conmutador, si este switch que aquí aparece está abierto, ¿sí? No circula tensión y el valor que toma el cable, ¿sí? Es el de la fuente, 5 volts. Con lo que tenemos considerando que este cable está en estado alto, ¿sí? Por eso la H que aparece aquí debajo. Mientras que si cerramos el conmutador, si cerramos el circuito, la tensión comienza a circular, ¿sí? Con lo que el estado del cable, ¿sí? Este cable R, pasaría a bajo o a L, ¿no? Por supuesto, dependiendo de la resistencia que tenemos aquí colocada antes de nuestro cable, ¿sí? Eso es todo lo que dije, o sea, lo que estos dos gráficos modelan, lo que estos dos circuitos modelan, es el cambio de estado del circuito, ¿sí? Nada más. Bien. Ok, profe. ¿Alguna otra consulta u otra cosa que necesitan que se repita? Profe, una consulta. ¿A qué se refiere? Porque nosotros una vez que no vimos circuitos lógicos, ¿tiene algo que ver con esto? ¿Con la figurita? ¿Con qué figurita? ¿Con esto? ¿O con esta? Con esa. Nosotros vimos circuitos lógicos. ¿Tiene que ver algo que ver con eso o no? Porque Tiene que ver. nosotros hicieron hacer circuitos lógicos, pero con letras, y nos hicieron hacer así, que si pasa la corriente por un lado, y tal cosa. No me acuerdo ahora bien, pero Sí. tiene algo que ver con eso. ¿Puede ser o no? Tiene que ver, sí, tiene que ver. Es más, ahora que dijiste dibujitos, ¿sí? Mira, permitime adelantarme un par de diapositivas. Esto, ¿lo vieron? Esta clase de dibujito, este símbolo, ¿lo han trabajado? ¿Y este? No, yo no. No, profe. Creo que el secundario técnico, pero fue hace como Sí, 36 años, no me acuerdo nada. Sí, en el secundario técnico sí, seguro. Que está viejo, ¿eh? No, Sí, no, soy un abuelo ya. no, profe, eso no, nosotros lo hicieron hacer nosotros otro dibujo, pero no es ese mismo. Sí, y bueno, ahora a lo largo de la clase, si lo ves, avísame. Pero está relacionado esto que estamos hablando con circuitos lógicos, ¿sí? Pasa que esto de variables lógicas o variables booleanas es como lo que después te va a llevar a poder construir un circuito lógico, ¿sí? O sea, sí, está relacionado. Bien, por ahí para el que hizo el secundario técnico, sí, esto sea algo, o sea, es algo que uno ya vio. Pero bueno, bien, estábamos entonces acá. A cada cable, no, a cada conductor de nuestro circuito digital, ¿sí? Lo vamos a hacer corresponder con una letra normalmente mayúscula, ¿sí? Y de esa forma, ¿sí? A cada conductor de nuestro circuito, ¿sí? A cada cable que forma parte de nuestro circuito digital, lo vamos a representar, lo vamos a modelar
en nuestra expresión booleana con una letra, ¿sí? Mientras que al valor de tensión que ese cable pueda llevar, es el valor de tensión que ese cable tenga en un momento dado, lo vamos a denominar con los números 0 o 1, ¿sí? Entonces, repito, a cada conductor de nuestro circuito, a cada cable, lo vamos a modelar con una letra, ¿sí? Normalmente, ¿Caso decime. en donde pueda poner doble A mayúscula o solamente llega hasta la Z? Podés, ¿sí? Pero es medio raro, ¿sí? Porque, a ver, de la A hasta la Z tenés un montón de letras, ¿sí? O sea, un montón de conductores. Va a ser raro, por lo menos en lo que nosotros vamos a ver, que tenga semejante cantidad, ¿sí? Pero como poder se Sí, puede. sí, no, es Puede. una duda, sí, de si se repite el ciclo o se cambia a otra nomenclatura. No, se puede tranquilamente. Bien, entonces, repito esta última parte. A cada conductor de nuestro circuito digital lo vamos a representar con una letra, ¿sí? Normalmente es una letra mayúscula. Mientras que al valor que ese conductor tenga en un momento dado, ¿sí? Lo vamos a modelar, lo vamos a representar a su nivel de tensión, ¿no? Quiero decir, con un 0 o con un 1. ¿Sí? 1 quiere decir que está pasando tensión por el cable, 0 que no está pasando tensión. Pasemos a la próxima. Bien, acá está un poquito lo que les comentaba recién, ¿no? Si R es la variable lógica que representa a un cable dentro de nuestro circuito, ¿sí? R va a valer 0 si el cable está en nivel bajo y R va a valer 1 si el cable está en nivel alto. Ahora bien, como el valor lógico, ¿sí? Que nuestra variable puede contener, ¿sí? Como nuestro valor lógico puede ser únicamente o 0 o 1, vamos a decir que R, ¿sí? Es una variable lógica, ¿sí? Lo mismo que ustedes han visto en Profe, ¿se le puede asignar cualquier letra o cualquier letra. tiene algunas específicas? Cualquier letra. Ah, Si yo listo. acá usé R porque Ejemplo, me nada gusta la más. letra Bueno, R, nada claro. más. Claro, ¿Sí? porque Ah, está bien. el término de variable es variable, puede variar con cualquier letra, ¿no? Claro. Sí, en realidad el nombre que tenga la variable, o sea, acá en particular es una variable lógica, por lo tanto la convención, sí, es denominarla con una letra en mayúscula, ¿sí? Ahora bien, ¿con qué letra? Y bueno, eso elegílo vos, ¿sí? Hay una sola aclaración al respecto, hay que la vamos a ver en la próxima diapositiva, y respecto de las letras, pero o sea, no es de nada muy restrictivo tampoco. Entonces, retomando, decíamos que R es una variable lógica, ¿sí? Porque únicamente puede tomar los valores 0 lógico o 1 lógico, ¿sí? Y acá está también, bueno, este paralelismo, ¿no? Con programación, o sea, una variable booleana, si como me decían al comienzo de la diapositiva anterior, es una variable que únicamente puede tomar dos valores, o verdadero o falso. Bueno, acá sucede algo parecido, solamente que en lugar de tomar el valor verdadero vamos a tener el valor 1 lógico y en lugar de tomar el valor falso vamos a tener el valor 0 lógico, ¿sí? Lo que copié acá, en la última viñeta, es una definición un poquito quizás más formal, ¿sí? Dice, el término variable lógica o booleana designa a un símbolo, ¿sí? Normalmente en letras de la A a la Z, usado para representar elementos que pueden tener dos estados posibles y claramente definidos, correspondientes a los valores lógicos 0 o 1, ¿sí? En resumen, una variable lógica es un símbolo que puede tener dos valores, ¿sí? O 0 o 1. Bien, y acá pasamos a hablar un poquito de compuertas lógicas, ¿sí? Una compuerta lógica, ¿sí? Esto también para los que han hecho el secundario técnico seguramente sea algo conocido de la materia de digitales, ¿sí? La compuerta lógica fundamentalmente es un dispositivo electrónico, ¿sí? Es un artefacto electrónico. Y lo que hace es modificar el estado lógico, ¿sí? Modifica el estado lógico de
un conductor conectado a la salida de la compuerta. ¿Sí? Y acá está esta convención, restricción, no porque no es algo obligatorio esto, pero sí convención. A la salida de un circuito lógico, ¿sí? Por lo general se la denomina con la letra Z. ¿Sí? Por lo general, Z se lo reserva para la salida. Pero ojo, eso no quiere decir que sea algo obligatorio. ¿Sí? Es una convención nada más. Y uno no está obligado a usar la Z si no quiere. Pero normalmente uno cuando ve un circuito lógico y ve la Z, entiende que se trata de la salida. Bien, entonces, ¿qué es lo que hace la compuerta lógica? Decíamos, es un artefacto electrónico, es un dispositivo electrónico que modifica el estado de la salida, ¿sí? Modifica el estado de su salida de acuerdo a los valores, ¿sí? De acuerdo al estado de sus entradas. ¿Sí? En este caso se trata de una compuerta, no sabemos cuál es todavía y no nos interesa en esta instancia. ¿Sí? ¿No? Es una compuerta con 4 entradas y una salida, donde el estado de sus entradas es el siguiente. La primera está en alto, la segunda está en bajo, ¿no? H, recordemos que significaba alto, L significaba bajo, la tercera está en alto y la cuarta está en alto. Vamos a tener algún valor acá, en la salida Z, ¿sí? Va a haber algún valor. Todavía no sabemos si puede ser o alto o bajo, porque, bueno, obviamente no sabemos de qué compuerta se trata. Por dentro, ¿sí? Una compuerta lógica, a ver, la compuerta lógica es un integrado, ¿no? Ustedes pueden ir a una casa de electrónica, no sé, a Radio Merlo, a Electrónica Suipacha, y pueden comprar compuertas, ¿sí? Ese integrado, ¿no? Esta compuerta, internamente va a realizar una operación lógica, ¿sí? Operaciones lógicas, por ejemplo, tenemos la negación, el producto lógico y la suma lógica, ¿sí? Ese comportamiento, esa operación, ¿no? Que nuestra compuerta va a realizar, se puede representar utilizando una herramienta, una tabla, que se denomina tabla de la verdad. ¿Sí? Entonces, en resumen, la compuerta lógica es un dispositivo electrónico que, de acuerdo al estado de los conductores conectados a sus entradas, ¿no? De acuerdo al estado de sus entradas, cambia el estado de su salida. ¿Sí? Internamente, la compuerta realiza una operación lógica. ¿Sí? Operaciones lógicas son, por ejemplo, la negación, la conjunción, ¿sí? Y la disyunción. O sea, la negación, el producto lógico y la suma lógica. Ese comportamiento se puede representar fácilmente, ¿no? De forma de ver fácilmente qué es lo que hace la compuerta por medio de una tabla de la verdad. ¿Sí? Es una tabla que ahora la vamos a realizar entre todos. Bien, esto que anoté acá, las compuertas esenciales, ¿sí? Las más básicas, a partir de estas compuertas es posible construir todas las demás, ¿sí? Son las compuertas AND, la OR y la NOT. Es decir, la compuerta y, la compuerta o y la compuerta no, o negador. ¿Sí? ¿No les hace acordar algo de programación eso también? Y en álgebra, justamente, las leyes lógicas se comportan por eso. Y o que se hace con un símbolo hacia arriba o hacia abajo. Claro, tal cual. No, nada más. A mí me hace En acordar. programación estos no son los condicionales de los if. Claro, Tal cual, exactamente. Las usamos para construir condiciones, ¿no? A estos operadores. Si en programación el AND, el OR y el NOT es lo que denominamos operadores lógicos. ¿Qué es el doble ampersand y todo eso? Claro, exactamente. Tal El cual. doble ampersand, el signo de negación y la I, los dos palitos. Tal cual, exactamente. A eso apuntaba con si esto les sonaba de programación, exactamente. Bien, continuemos. ¿Sí? Ahora vamos a hacer
Cuando profundicemos en estas compuertas, vamos a hacer otro paralelismo con programación y van a ver que es algo conocido para ustedes ya. La compuerta lógica AND, ¿sí? Es la primera que vamos a estudiar. La definición dice lo siguiente. La salida, ¿no? La salida Z de esta compuerta, ¿sí? Va a estar en alto, ¿no? Va a estar en nivel alto, si y solo si todas las entradas, todas sus entradas están en nivel alto. Este sí y solo sí es importante, ¿no? Porque en cualquier otro caso, que no sea esto que está acá, ¿no? El valor de la salida de esta compuerta va a estar en nivel bajo. ¿Sí? ¿Y eso qué quiere decir? Vamos a la pizarra. ¿Sí? Acá desde ya me vuelvo a disculpar por el pulso, que la verdad es malísimo. Pero vamos a intentar hacer lo mejor que uno pueda. A ver. Vamos a dibujar nuestra compuerta AND. Parece que esta pizarra ayuda un poquito más que la otra que usaba antes. Bien, vamos a suponer lo siguiente. Achico un poquito esto. Por acá. Vamos a suponer que la primera de las entradas de nuestra compuerta, recordemos que este símbolo representa a la compuerta AND. ¿Sí? Vamos a suponer que la primera entrada está en 0 y la segunda entrada está en 1. ¿Sí? Ahora bien, acorde a la definición de esta compuerta, ¿no? Que también tiene que ver con con estas leyes lógicas que ustedes habrán visto en álgebra. ¿Cuál va a ser la salida? ¿Qué resultado voy a tener en la salida de la compuerta? 0. Un 0, tal cual. ¿Por qué un 0? Porque la definición de la compuerta me decía lo siguiente. La salida va a estar en nivel alto si y solo si todas sus entradas están en nivel alto. Y eso acá no se cumple, ¿no? ¿Por qué? Porque la primera entrada está en 0. Vamos a ver otro caso. A ver si puedo copiar y pegar. Ahora, a este caso, esto lo vamos a poner en 1. Y a esta otra salida la vamos a poner en 0. ¿Cuál va a ser ahora el valor de la salida de la compuerta? 0 también. 0 de vuelta, sí, exactamente. Porque, bueno, ahora la primera vale 1, pero la segunda vale 0. Son distintas. ¿Sí? Por lo tanto, esto ahora vale 0. Mejor dicho, sigue valiendo 0. Voy a copiar y pegar de vuelta. Esta vez, por suerte, me copió los números. Vamos a poner un 0 acá. ¿Cuánto va a valer la compuerta ahora? ¿Cuánto va a valer la salida? 0, profe. 0. Sí, de vuelta. Veamos la definición. Sí y solo si todas las entradas de la compuerta están en nivel alto. Acá sucede exactamente lo contrario. Todas están en nivel bajo. Por lo tanto, 0. Y por último, el último caso que nos faltaba ver, que es donde las dos entradas van a valer 1, ¿sí? Es en este único caso que la salida va a valer 1. ¿Sí? Entonces, acá tenemos los cuatro posibles casos de nuestra compuerta lógica AND. ¿Sí? Ahora bien, a ver, permítanme acomodar esto un poquito. Este pizarrón después lo exporto a PDF y se los dejo cargado en el Moodle. Bien.
Dice, esta compuerta se asemeja a la operación producto lógico, a la intersección de conjuntos, a la conjunción de enunciados y a una conexión en serie de contactos eléctricos. ¿Sí? Esta partecita de producto lógico quisiera dejarla anotada también. El producto lógico, ¿sí? No sé si lo han visto en álgebra, seguramente sí, ¿no? Disculpe, profe, no le escuché la pregunta bien. Decía si en álgebra habían trabajado la operación producto lógico. Si acá Mónica me comenta por chat que sí lo trabajaron. ¿Sí? La operación producto lógico, la suma lógica, ¿sí? Todo eso seguramente lo hayan visto ya. No, profe, yo creo que no. Profe, ¿no son los que se trabaja con las leyes lógicas de la Tal asociativa, cual. la distributiva, la absorción, todo eso? Claro, tiene que ver. Lo que vieron en simplificación de álgebra, Tiene que ver. Claro, bueno, justamente simplificación es un tema que también vamos a trabajar desde nuestro lado. ¿Sí? Hay muchas cosas que se parecen al álgebra, quiero decir. Bueno, bien. Entonces, en un producto lógico, ¿sí? Decíamos que esta compuerta AND representa a la operación lógica producto. Y en ese sentido, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esa operación lógica producto? La operación lógica producto, ¿sí? Me va a devolver como resultado 1, ¿sí? Si ambos factores, ¿sí? Son 1. ¿Sí? Entonces, en este caso, el resultado va a ser 0. Acá sucede lo mismo. 1, 0 es igual a 0. Acá sucede exactamente lo mismo. 0 por 0 es igual a 0. Y lo mismo acá, ¿no? Donde 1 por 1, en este caso es igual a 1. ¿Sí? Entonces, la compuerta lógica AND, ¿sí? Vemos que se corresponde con la operación producto lógico. Esto también se puede relacionar con la intersección de conjuntos, ¿sí? Por ejemplo, vamos a hacer un solo ejemplo de intersección. A ver, ¿dónde están las figuras? Pido un poquito de paciencia. Sí, hoy aprendí a usar, o mejor dicho, encontré esta pizarra. A ver. No, este no. Bueno, ahí va queriendo. Ahí está. Quería lograr el círculo con el borde. Bien, la intersección, ¿sí? En teoría de conjuntos, ¿a qué representa? ¿Qué es la intersección? O sea, si este es el conjunto A, ¿no? Si este que tengo acá es el conjunto A, y este otro que tengo acá es el conjunto B. ¿Sí? La intersección acá, ¿qué representa? O sea, ¿qué parte de este diagrama de Venn debiera pintar si quiero representar la intersección? Lo del medio, profe. Sí, no, la partecita de acá del medio, donde se cruzan. ¿Sí? Muy bien. A ver. Toda esta parte de acá. ¿No? Esto, o sea, esta área sombreada en verde, de vuelta, perdón por la desprolijidad, esta área sombreada en verde, ¿sí? Es la intersección de los conjuntos A y B. Pero y entonces, supongamos lo siguiente. Si a una de nuestras variables, a ver, si a una de nuestras variables la llamamos A la otra la llamamos B, ¿no? Acá hacemos lo propio.
lo mismo. A lo mismo, ¿sí? ¿Cómo podemos relacionar esto, ¿no? Esta compuerta lógica AND, con la teoría de conjuntos? Podríamos asumir, por ejemplo, que si la variable A vale 0, ¿sí? Quiere decir que este elemento no está en la intersección, ¿sí? Si este elemento B vale 1, podríamos decir que ese elemento está en la intersección. Si este elemento vale 1, podríamos decir de vuelta que A está en la intersección, que B no está en la intersección. Si ninguno está en la intersección y si ambos están en la intersección, ¿sí? Acá. Bien. Entonces, fíjense cómo este concepto, ¿no?, de compuerta lógica se puede relacionar a su vez con un montón de otros conceptos, como la operación de producto lógico, esto que escribí acá abajo, ¿no? La intersección en los conjuntos, ¿sí? O sea, para que un producto esté en la intersección, para que un producto esté en la intersección, perdón, para que un elemento, ¿no?, esté en la intersección, tiene que estar en los dos, digamos, dentro de los dos conjuntos. Por último, me interesaría unas palabras sobre esto, sobre la conexión en serie de contactos eléctricos, porque, a ver, voy a intentar dibujarlo. Podemos decir, por ejemplo, dibujando rápido y mal, como todos mis dibujos, ¿no? Vamos a suponer que por acá tenemos una lamparita. A ver, por acá, tensión. Para que la lamparita se encienda, ¿no? Podríamos decir, por ejemplo, que si una de las llaves, ¿no?, si la llave A, voy a dibujar la llave B, si la llave A está cerrada, pero la llave B está abierta, ¿sí?, la lamparita queda apagada, o sea, su tensión sería de 0, no habría tensión. Al revés, si la llave B está cerrada, pero la A está abierta, de vuelta, la lamparita no va a tener tensión. Si ambas están cerradas, ¿sí?, se cierra el circuito y la lámpara va a tener tensión, ¿sí? Y en ese caso, sí, se va a encender. Bien. Pasemos a la próxima compuerta, ¿sí?, de las elementales, que es la OR. La compuerta lógica OR, ¿sí?, a diferencia de la AND, lo que va a hacer es que me va a dar 1 en la salida, ¿sí? La compuerta OR me va a dar 1 en la salida si por lo menos una, ¿sí?, si al menos una de sus salidas está en nivel alto. ¿Sí? Repito, la compuerta OR me va a dar un valor de tensión alto en la salida, si me va a dar 1 en la salida, si por lo menos una de sus entradas está en nivel alto. ¿Sí? De esta manera, ¿no?, a esta compuerta la podemos relacionar con estas operaciones, ¿no?, con la operación, con la suma lógica, ¿no?, ahora lo vamos a hacer en la pizarra, con la unión de los conjuntos, con la disyunción de los enunciados, ¿sí?, o bien con una conexión en paralelo en un circuito eléctrico. ¿Sí? Vamos a la pizarra. Esto lo voy a borrar, creo que esta es la goma. Bien. De vuelta, voy a intentar dibujar esta compuerta lógica OR.
A ver, creería que es algo así. La salida. Y vamos a ir dándole los valores. Así que en este caso me los voy a copiar, ¿no? En el primer caso, A vale 0, B vale 1, pero si A vale 0 y B vale 1, de acuerdo a la definición de esta compuerta, ¿qué valor voy a tener en la salida? 1, profe. 1, ¿no? Porque por lo menos, tal cual, Mónica también dijo 1, por lo menos una de sus entradas, ¿sí? Vale 1. Entonces, de la única forma que dé 0 es que si las dos entradas son 0. Exactamente, exactamente. Bien. Sí, así es. ¿No? Voy a ir dibujando los demás casos. Si A vale 1 y B vale 0, entonces la compuerta en su salida va a tomar el valor 1. Si A vale 0 y B vale 0, la compuerta en su salida va a tomar el valor 0. Y si A vale 1 y B vale 1, la compuerta en su salida va a tomar el valor 1. ¿Sí? Lo voy a cambiar a esto para que quede ordenado. Lo voy a traer por acá. Esta la ponemos por acá. Y ahora bien, ¿cómo representamos esta compuerta, ¿sí?, en forma de esta operación de suma lógica? O sea, lo mismo que hice acá, pero para la compuerta OR. ¿Sí? Ahora estamos planteando una suma, ¿no? En donde la suma lógica, ¿sí?, ¿qué me va a indicar? ¿Sí? Si una de las variables vale 0 y la otra vale 1, el resultado es 1. Acá sucede lo mismo, porque al revés. Lo mismo por acá, ¿no? 1 más 1 es igual a 1. Y 0 más 0 es igual a 0. A su vez, si llevamos esta compuerta a lo que es la teoría de conjuntos, y esto en teoría de conjuntos, permítanme borrar este mamarracho acá en el medio, ¿sí?, lo que me va a terminar representando es la unión de estos dos conjuntos. Por lo tanto, ahí está. ¿Sí? Entonces, todo esto, ¿no?, haciendo un paralelismo entre estas otras disciplinas, ¿no?, y una compuerta lógica. Por último, la compuerta negador. A ver, parece que se me chispoteó en las diapositivas, ¿sí? Después la voy a agregar. Pero el negador, ¿sí?, ahora voy a dibujar el símbolo. El negador o inversor, ¿sí?, lo que aquí denominamos NOT, ¿sí?, me va a hacer lo siguiente. Si en la salida, perdón, si en la entrada tengo el valor 1, ¿sí?, el negador lo único que hace es invertirlo. Por lo tanto, en este caso, en la salida voy a tener el valor 0. Mientras que si en la entrada tengo el valor 0, en la salida voy a tener el valor 1. ¿Sí? Ahora bien, si hiciéramos un paralelismo de esta compuerta lógica negador con la teoría de conjuntos, ¿no?, lo que terminaríamos obteniendo
es lo que en teoría de conjuntos justamente se denomina el complemento. Y el complemento es esto. Suponiendo que este es nuestro conjunto A, ¿sí? El complemento del conjunto A sería todo lo que no está dentro del conjunto A. Por ejemplo, todo esto. A ver, un poquito más. Muy complicado dibujar con el mouse y yo además tengo un pulso. Pero bueno, bien. Entonces, ¿hay más compuertas? Sí, hay más compuertas. Hay unas cuantas más. ¿Sí? Nosotros, por hoy, vamos a trabajar estas tres. Lo que... Bueno, acá en las diapositivas, ¿sí? Me falta la compuerta negadora. ¿Sí? Luego la voy a agregar y la voy a volver a cargar en el campus. Lo que me interesa que veamos ahora, ¿sí? Es cómo construir las tablas de la verdad. Profe, ¿Sí? antes de que avance, no Decime. entendí lo que quiso decir con los dos círculos, con los dos primeros. A Con ese de ver, la negación, sí, es todo lo que está por fuera, o sea, sería lo contrario. tal cual, exactamente. Con estos no. ¿Con estos dos no entendiste o con la intersección y con la unión? A ver, hola, Gisela. Uy, se le cortó la conexión. Bueno, vamos a esperar a que vuelva. Bien, ¿alguna otra, antes de pasar a ver las tablas de la verdad, ¿sí? Antes de ver cómo construimos una tabla de la verdad, ¿alguna otra pregunta? A ver, ahí volvió Gisela. Sí, ¿Me escuchás? profe, si explicó no vi nada. No, porque justamente te había preguntado si te referías a estos dos diagramas, y justo ahí se te cayó. Sí, sí, no sé por qué se sale ahora. Nunca me pasó. Bueno, no hay problema. Pero, ¿se te corta todo? ¿Se te corta la conexión a internet o se te corta el Meet nada más? Claro, el Meet. O sea, que me dice que terminó la reunión. ¿Qué navegador usás? Me descargué, ahora estoy usando en el celu la aplicación, porque me llega mejor el internet Ah, que en la sí, compu. puede ser Siempre me desde la... conecté desde la compu, pero escucho todo cortado, no me llega bien el wifi. Ah, ¿desde la compu también se te desconecta? No, no se desconecta, pero yo escucho su voz, por ejemplo, toda cortada. Sí, Pero de acá del celu escucho bien, sí, pero no sé por qué se se salgo de la reunión. sí, es raro, y Es la primera vez igual, porque más tratándose de que estás usando la aplicación de ellos, de Meet. claro, sí, descargué la aplicación todo y no sé por qué. Bueno, pero no hay problema. Entonces, Bueno, profe. necesitas que se explique de vuelta esto y esto. Claro, sí. Dale, no hay ningún problema. Bien, entonces, ya que estamos, hacemos un repasito de todo. Estos cuatro gráficos, ¿sí? Estas cuatro diagramitas que tenemos acá, ¿sí? Tienen que ver con los valores que va a ir tomando la compuerta lógica AND. Lo voy a aclarar por acá. Esto es la compuerta lógica AND. ¿No? A medida que vayamos variando los valores que la compuerta tiene en sus entradas. Si en este caso se trata de una compuerta AND con dos entradas. ¿Hay compuertas de más de dos entradas? Sí, por supuesto que las hay. Sin embargo, esto que hemos visto acá, ¿no? Que la salida de la compuerta AND va a estar en nivel alto, ¿sí? Si todas sus entradas están en nivel alto, ¿sí? Eso se va a seguir cumpliendo independientemente de la cantidad de entradas que la compuerta tenga, ¿sí? Entonces, con eso en mente, vamos valorizando cada una de las entradas y vemos el resultado obtenido, ¿no? Si la primera vale 0, sí. No, una consulta así chiquita que se me ocurrió ahora. Dale. Yo tengo una compuerta de 4 entradas y una salida, y tengo dos salidas bajas y dos salidas altas. ¿Qué Sí. sale? En el AND. En el AND tenés
¿2 entradas bajas y 2 altas? Claro, 2 ceros y Cero. 2 Un 0. cero igual. O sea, para que el AND pase la corriente, por así decirlo, Sí. las 4 tienen que ser iguales, las 4 entradas. Las 4 tienen que valer 1. Sí o sí. Sí o sí. Ah, ok, listo. No, pues yo te pensaba con 4 entradas. Pues te dijo que puede tener muchas entradas, una compuerta Claro. lógica. Claro. Por eso es lo que yo preguntaba. O acá está graficado con 2, pero si yo Claro. me ejemplo, yo tengo 4 entradas y las 4, o por ejemplo, las 2 primeras valen 0 y las 2 últimas valen 1. Va a salir 0 siempre. Si yo tenga 3 0 y un 1, y así 0. va a salir siempre. Claro. O sea, para que salga 1 sí o sí tienen que tener, son todas iguales, ¿no? Todas en 1. Exactamente, todas en 1. Claro, todas en 1. Independientemente de la cantidad de entradas que tengas, el AND te va a devolver 1 si todas sus entradas valen 1. Ok, perfecto. ¿Sí? Acá lo graficamos con 2 para hacer un ejemplo más sencillo, pero esto, ¿no? O sea, esta definición se traslada a cualquier cantidad de entradas. ¿Sí? Entonces, con eso en mente, ¿sí? Realizamos los gráficos y valorizamos las entradas y notamos el resultado que la compuerta me daría a la salida para cada par de valores, ¿no? Si A vale 0 y B vale 1, el resultado es 0. Si A vale 1 y B vale 0, el resultado es 0. Si A vale 0 y B vale 0, el resultado es 0. Y si A vale 1 y B vale 1, el resultado es 1. Lo que noté acá abajo es la operación producto lógico, ¿no? Que es la operación lógica con la que se puede relacionar, ¿sí? A la compuerta AND. ¿Sí? Si multiplico, lógicamente, si multiplico 0 por 1, el resultado es 0. Si multiplico 1 por 0, lo que es lo mismo que esto, el resultado es 0. Si multiplico 0 por 0, el resultado es 0. Y si multiplico 1 por 1, el resultado es 1. Ahora bien, ¿cómo trasladamos esto, ¿no? A la lógica de conjuntos? ¿Sí? Esto que tengo acá es un diagramita de Venn, ¿sí? Muy dibujado, muy rudimentariamente, por supuesto. Y lo que sombrea acá es la intersección, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque a la operación AND, ¿sí? La podemos ver como la intersección entre dos conjuntos. ¿Por qué? Vamos a suponer lo siguiente. Para que un elemento esté en la intersección, ¿sí? Para nosotros poder afirmar que algún elemento, ¿no? de el conjunto A o el conjunto B esté en la intersección, ¿qué tiene que pasar? ¿A qué conjuntos tiene que pertenecer ese elemento para que nosotros podamos decir que ese elemento está en la intersección? ¿Qué tiene que pasar? Se tiene que cruzar, se tiene que juntar. Claro, se tiene que juntar. O sea, en otras palabras, tiene que estar en ambos conjuntos a la vez. ¿Sí? Para poder estar acá, a ver, vamos a hacer voy a intentar escribir, no sé, por ejemplo, A1. ¿Sí? Vamos a hacerlo con algún ejemplo, así se ve mejor. 1 por ahí. B2 por acá. B1. A2. Y A3. Bien. Fíjense que para que un elemento, ¿sí? esté en la intersección de A con B, ese elemento tiene que estar a la vez en ambos conjuntos. ¿Sí? Entonces, ¿cómo trasladamos esto, no? ¿Cómo hacemos la relación entre la compuerta lógica AND y la teoría de conjuntos? Si la variable vale 0, ¿sí? Si la variable vale 0, podemos decir que está en ambos conjuntos. ¿Sí? Si la variable vale 0, podríamos decir que está en ambos conjuntos. Si la variable vale 1, podríamos decir que la variable no está en ambos conjuntos. ¿Sí? Por lo tanto, si no está en ambos conjuntos, no está en la intersección. ¿Sí?
No sé si se comprende mejor ahora, Gisela. Creo que sí, profe, porque si las dos variables, si en las dos variables valdría 0, no se cumpliría, ¿cómo se llama? Este ciclo sería, AND, Claro, el procedimiento. claro, exactamente. O sea que lo único que graficó fue el último que como resultado dio 1. Claro, Acá. Ah, ok, esa era mi duda. Graficó, claro, graficó solamente el que cumple la función AND. claro, tal cual. O sea, la operación AND, en teoría de conjuntos, la podemos ver como la intersección, como realizar la intersección entre esos dos conjuntos. Claro, Bien, sí. con Y el... este otro, Bueno, acá, permítanme agregarle el nombre de la compuerta. Esto es un OR. La compuerta OR, ¿sí? La definición que vimos, ¿cuál era? La salida va a valer 1, ¿sí? La salida de la compuerta OR va a valer 1 si por lo menos una de sus entradas vale 1. ¿Sí? Repito, la salida de la compuerta OR vale 1 si al menos una de sus entradas vale 1. Y eso vale para cualquier cantidad de entradas. ¿Sí? O sea, lo mismo que el mismo comentario que me hicieron recién con la AND, aplica para la OR también. Si tengo una OR de 4 entradas, ¿sí? Y una de esas entradas vale 1 y las 3 restantes valen 0, la salida de la compuerta OR vale 1. ¿Sí? Y bueno, acá lo que hemos ejemplificado son todos los 4 posibles ejemplos que podíamos construir con 2 entradas. ¿Sí? Si la primera entrada, si la entrada A vale 0 y la entrada B vale 1, la salida vale 1. Si la entrada A vale 1 y la entrada B vale 0, la salida vale 1. ¿Sí? Si la entrada A vale 1 y la entrada B vale 1, la salida vale 1. Y si la entrada A vale 0 y la B vale 0, la salida vale 0. La compuerta OR, ¿sí? Relacionando esto con las operaciones lógicas, equivaldría a la operación lógica suma, ¿sí? Donde lo que sucede con la operación lógica suma es lo siguiente. Si sumo 0 más 1, el resultado es 1. Si sumo 1 más 0, el resultado es 0. Si sumo 1 más 1, el resultado es 1. Si sumo 0 más 0, el resultado es 0. Análogamente, ¿no? Con la teoría de conjuntos, ¿sí? Lo que está haciendo la compuerta, la operación de la teoría de conjuntos que representaría representada por la operación OR, ¿sí? Es la unión. Esto que pretendí, este rayón que pretendí graficar acá, es la unión del conjunto A y el conjunto B. En donde, por ejemplo, si un elemento vale 0, ¿sí? Es decir, si un elemento no está en el conjunto, ¿sí? Pero el otro elemento está en el conjunto, ¿sí? Perdón, si un elemento no está en un conjunto, pero está en el otro conjunto, ¿sí? ¿Va a estar en la unión? Y sí, va a estar en la unión. Por lo tanto, 1. ¿No? Por ejemplo, voy a escribir acá de vuelta. A 1. Voy a escribir por acá. B2. A ver. A1 está dentro de A. ¿Sí? A1 está dentro del elemento A. Pero no está dentro del elemento B. Perdón, dentro del conjunto B. ¿Sí? Repito, A1 está dentro del conjunto A, pero no está dentro del conjunto B. ¿Sí? Por lo tanto, A1 está en la unión, y sí, está en la unión, ¿no? Porque la unión tenemos que recordar que es todo, o sea, son la suma de los dos conjuntos, ¿sí? La suma de los elementos de ambos conjuntos. Por el contrario,
Con el elemento B2, ¿sí? Sucede algo parecido. El elemento B2 está en el conjunto B, ¿no? Claramente está acá adentro, está dentro del conjunto B, pero no está dentro del conjunto A, ¿sí? Por lo tanto, está en la unión también, ¿sí? Ahora bien, permítanme agregar un elemento más. A ver, el elemento A2. El elemento A2 está en el conjunto A, y sí, está en el conjunto A, no, porque el conjunto A viene por acá, claramente está dentro del conjunto A. Está dentro del conjunto B, y sí, también está dentro del conjunto B, porque claramente aparece rodeado por el conjunto B. Entonces, está en ambos conjuntos, por lo tanto está en la unión, ¿no? Que sería lo representado por esta situación. Por último, a ver, permítanme escribir un elemento más, A3, acá afuera. ¿Está A3 dentro del conjunto A? No, no está. El conjunto A es este. A3 está acá. ¿Está A3 dentro del conjunto B? No, tampoco, porque el conjunto B es esto que está acá, pero A3 está acá, está afuera. Por lo tanto, no está en la unión, ¿sí? Que sería la situación modelada por esta, por esta compuerta, ¿sí? Bueno, y por último, tenemos la compuerta NOT, también denominada negador, ¿sí? Donde lo que sucede con esta compuerta es que, bueno, este es el conjunto A, lo que sucede con esta compuerta, ¿sí? Es que lo que me va a terminar devolviendo es lo que en teoría de conjuntos se denomina complemento, ¿sí? Es decir, me invierte el valor, me devuelve el valor exactamente contrario al valor de la entrada. Acá, por ejemplo, en este primer gráfico, la entrada vale 1, pero en la salida voy a terminar obteniendo el valor 0. En este otro gráfico, la entrada vale 0, pero voy a terminar obteniendo en la salida el valor 1. ¿Sí? ¿Quedó un poquito más claro ahora? ¿Se comprendió? Creo que sí, profe. Bueno, Me parece que es mejor. Después voy a ver, voy a volver a ver la clase y dale, no hay que me termine problema. de cerrar. Dale, no hay Igual, problema. profe, esto es lo mismo que lo de álgebra. Es exacto, es tal cual, ¿Sí? Es lo mismo de álgebra aplicado a circuitos digitales. Sí, Bien, todo el paso de corriente y eso lo entendí sí, cuando hizo el gráfico de la rayita con el palito hacia arriba. Eso ahí lo entiendo mejor, sí, pero no sé, me Pero, confundí con el circulito. pero claro. profe, más bien esto, Decime. esto está en lo que es el tabla de la verdad y todo eso. O sea, lo que nosotros vimos en álgebra, Sí, eh, teníamos distintos, no me puedo acordar. O sea, en la tabla de la verdad teníamos distintos resultados. sí. No me puedo acordar cómo se llamaban. Distintos resultados. Claro, nosotros realizábamos la tabla de la verdad Sí. y según lo que nos quedaba era lo que era, o sea, a ver. ¿Vos te referís a tautología? Conjunción, disyunción y algo de eso. Claro, No, claro, eso. tautología y todo eso era lo que dice. Claro, tautología, contradicción y contingencia. Claro. Claro, bueno, eso es más propio de estas leyes lógicas que ustedes me han comentado. Eso es un área más propia de la lógica, ¿sí? O sea, sí, se ve con la tabla de la verdad, pero nosotros la vamos a usar para otra cosa, para la tabla de la verdad. ¿Sí? En realidad, lo que nosotros vamos a representar en la tabla de la verdad, ¿sí? Es el comportamiento de un circuito lógico, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora, justamente? A ver, la tabla de la verdad, ¿sí? Es otra forma de representar todo esto que hicimos acá, ¿sí? Todos estos gráficos
que realizamos acá con los 4 casos de la compuerta AND, ¿no? Con los 4 casos de la compuerta OR y con los 2 posibles casos de la compuerta NOT, ¿sí? En una tabla de la verdad los podemos modelar quizás de una forma un poquito más sintética, ¿sí? De la siguiente forma. Supongamos lo siguiente, a ver, esta primera tabla, ¿sí? Lo que va a intentar modelar es el comportamiento de la compuerta AND. Entonces, ¿cómo armamos la tabla de la verdad? Y bueno, esto para ustedes seguramente sea algo conocido ya también. A y B, ¿no? En las primeras columnas voy a colocar las variables, ¿sí? Y todos los posibles valores que esas variables puedan tomar. Por ejemplo, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. ¿A qué les hace acordar esto? A ver. Profe, a lo que era P y Q, ¿no? Sí, en realidad. Lo vi en P, también en programación, su hermano mismo lo dijo el otro día. Claro, 0 más 0 es igual Z, más que nada por las cosas, no me acuerdo, que estamos viendo, teníamos que verificar algo y te decía si era verdad o sí o no. Sí. Era más que nada por eso. Claro, o sea, esto, o sea, se puede, como habrán visto ya, ¿no? Tiene un montón de, en un montón de disciplinas aparece, ¿sí? Solo que nosotros lo vamos a usar, como les decía recién, para representar circuitos digitales. ¿Sí? En este caso, y en particular, lo que vamos a representar es el comportamiento de estas 3 compuertas lógicas, ¿sí? Entonces, esto que tenemos, esta forma, digamos, de representar los posibles números, los posibles valores que pueden tomar nuestras compuertas, ¿sí? Fíjense en que lo que estamos haciendo, ni más ni menos, es una cuenta en binario. ¿Sí? No sé si se acuerdan. Parto del 0, 0, sumo 1, y así, hasta cubrir todos los posibles casos. ¿Sí? Si podríamos decir también que lo que tenemos acá, ¿sí? Son 2 bits. Con 2 bits, ¿cuántos valores distintos puedo representar? ¿Cómo se calculaba eso? Tengo la base, que es 2, ¿no? Porque tengo 2 posibles valores, 0 y 1. Y tengo 2 bits, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? A la base la elevo a la cantidad de dígitos. 2 elevado a la 2 da 4, ¿no? Y eso no casualmente coincide con la cantidad de filas que esta tabla de la verdad va a tener, ¿sí? En este caso que tenemos 2 variables, ¿sí? Tenemos 4 filas, ¿no? 4 combinaciones diferentes. Ahora bien, esta Z que aquí aparece, tenemos que verla como el resultado, ¿no? Como la salida de la compuerta. A y B son los posibles valores que puede ir tomando la entrada de la compuerta, ¿sí? Pero y entonces, veamos que es más práctico, en algunos casos, hacer esto. Si A y B valen 0, el AND, ¿qué me va a devolver? 0. 0. Si A vale 0 y B vale 1, ¿qué me va a devolver el AND? 0. 0. Si A vale 1 y B vale 0, 0. 0. Y si ambos valen 1, 1. Bien. Bien, ahí vi los unos también en el chat, muy bien. Bueno, para el OR, ¿sí? Para construir la compuerta OR, básicamente, ¿no? O sea, planteamos los diferentes posibles casos, ¿sí? Los diferentes posibles combinaciones que nuestras variables podrían llegar a tomar, ¿no? Y luego vamos escribiendo el valor de la salida. Si en una compuerta OR, ¿no? Como hemos visto, A y B valen 0, ¿qué terminamos obteniendo en la salida? 0. Si A vale 0 y B vale 1, en la salida obtenemos 1. Si A vale 1 y B vale 0, en la salida obtenemos 1. Y si A vale 1 y B vale 1, en la salida obtenemos un 1. ¿Sí? Por último, en la compuerta NOT, a ver, permítanme formatear esto un poquito, que quede más lindo. 0 y 1. ¿Sí? En la compuerta NOT, en el negador, si en la variable A vale 0, ¿qué tengo en la salida? 1.
1. ¿Y si vale 1? 0. Bien. ¿Sí? Y así es como uno va construyendo las tablas de la verdad. ¿Sí? Por supuesto, acá nos queda una tabla chiquitita, ¿no? Porque tenemos 2 entradas. ¿Sí? Estas tablas se pueden, se pueden dibujar por ahí para circuitos con 3 o 4, ¿sí? Con 3 o 4 entradas. Ya con 5 es algo incómodo, ¿sí? Poco práctico. ¿Por qué? Porque si tengo 5 variables, ¿sí? Si tengo 5 bits, ¿cuántas combinaciones diferentes puedo crear? Y 2, 32. 32, exactamente. 2 elevado a la 5. O sea, nos queda una tabla que nos ocupa toda la hoja, más o menos. ¿Sí? Entonces, ustedes fíjense cómo, dependiendo del circuito, de la cantidad de variables, ¿no? Vamos a elegir un método u otro, ¿sí? Para representar nuestros circuitos. Profe, nosotros en las tablas de la verdad usamos hasta 8, si no me equivoco. Hasta 8 filas, o sea, 3 variables. Claro, hasta 8 filas. Sí, sí. Claro, exactamente, sí. O Claro, sea, 3 variables que 3 nosotros variables. teníamos. La P, la Q y la R usábamos en Claro, álgebra. claro, exactamente. Bueno, acá es algo muy parecido, ¿sí? Con la única diferencia de que las variables acá las llamamos A y B, ¿sí? Pero después, digamos, la operación que vos haces es la misma que estudiaste en álgebra, ¿sí? Y bueno, quizás en álgebra lo habrán utilizado por ahí para representar el resultado de alguna determinada operación lógica o para ver qué es lo que pasa con algún razonamiento, ¿sí? Acá lo vamos a aplicar para representar, para modelar circuitos digitales. Profe, ahora, Decime. ¿esto solamente se utiliza para circuitos digitales o también se utiliza en algún hardware, algún componente, no sé, de electrónica? Como por ejemplo recién que vimos las compuertas. Bueno, pero justamente, mirá, esto que representamos acá, ¿sí? Son las mismas 3 compuertas que estudiamos recién de forma gráfica. Por ¿Sí? eso, claro, o sea, las compuertas, porque yo recién lo busqué, son como si fueran los componentes de esas cajitas negras que tienen, pueden tener 4, 6, 8, no sé, Claro. distintos tipos de patitas. En realidad es esto, funciona así. Claro, lo que vos haces con esto es modelar, ¿sí? El funcionamiento de ese circuito, de esa caja que me acabas de mencionar. ¿Sí? Entonces, repito, con estas tablas, ¿sí? Se que me por cortó, ahora, profe, perdón. ¿qué fue lo último que escuchaste? No, no, hasta donde yo le dije que si funcionan así las compuertas, funcionan así como las tablas de la verdad. Tal cual. Claro, o sea, una tabla de la verdad, ¿no? Pensá que es una forma de representar el funcionamiento de la compuerta, ¿no? Si vos tenés una Ahora, compuerta AND con 2 entradas, ¿sí? Y tenés, por ejemplo, en la entrada A un 0 y en la entrada B un 0, en la salida vas a tener un 0, ¿sí? ahora, profe, yo vi, cuando puse compuerta ahí, me saltaron Sí, lo que le digo yo, los componentes esos negritos, las cajitas negritas, sí, pero esas cajitas tienen como, las que me saltaron a mí, tienen como, no sé, 7 o 8 patitas de cada lado. O sea, claro, y eso es lo... bueno, pero a ver, fíjate lo siguiente, a ver, o sea, vos te referís a un chip, un integrado, Claro, ¿sí? sí, sí, esos negros que van en las placas. Claro, bueno, porque, o sea, primero, ¿por qué? Porque vos podés ir a la casa de electrónica y comprás un integrado con compuertas AND. Ahora, ¿por qué tienen 8 patitas, por ejemplo? A ver, de todo depende del tipo de integrado, ¿no? Pero, por ejemplo, estos integrados te pueden venir en una distribución donde tenés, suponete, 2 compuertas AND, ¿sí? Tenés 2 compuertas AND de 3 entradas, ¿sí? Repito, tenés 2 compuertas AND de 3 entradas. Las SAN siempre son de 3 entradas, ¿no? No, tenés de más, tenés de Ah, 4. ¿Sí? Después les muestro dónde buscar esos integrados, ¿sí? Pero podés tener, creo que vienen de hasta 4 entradas. Ahora, suponete lo siguiente.
no sé, del porqué de las patitas de estos integrados que vos me comentabas. Suponete Sí, sí. que te compras un integrado que tiene dos, o sea, dentro tiene dos compuertas AND de 3 entradas cada una. Entonces, para las dos compuertas tenés 3 patitas por cada una para las entradas, tenés 6 patitas. Dos más para las salidas, tenés 8. Una más para la alimentación para el positivo y una más para la masa. Tenés un integrado de 10 patitas. ¿Entendés? Claro, claro, sí, sí, pueden tener varios adentro. Tal cual, exactamente. De hecho, este, eso lo podés ver en algo que se llama la hoja de datos del integrado. Sí, sí, es que justamente estaba viendo, vendría a ser cómo funciona por dentro la cajita sanera, cómo funciona, el integrado, cómo funciona. Y sí, el que yo vi tenía, como decís vos, como dos AN tenía. Claro, y de hecho, fíjate, o sea, si te fijas también en la hoja de datos te trae lo que es la distribución interna de las compuertas. Eso suele estar. Después busco alguna, voy a buscar alguna y se las voy a dejar en el campus, si así la tienen, así la pueden ver también. Bueno, entonces, para ir cerrando, así que ya estamos pasados por 1 minuto y debe estar esperando el profe de álgebra. Eh, la tabla de la verdad, ¿sí? Representa el comportamiento, o sea, es una de las tantas formas, ¿no?, que hay de representar el comportamiento de un circuito digital, ¿sí? En donde, acorde al valor que hay en las entradas, ¿sí?, a la combinación de valores de las entradas, puedo ver fácilmente el valor de la salida. Ahora bien, no siempre conviene usar tablas de la verdad. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si mi circuito digital tiene 5 entradas, ¿sí?, voy a terminar teniendo una tabla de 32 filas, que quizás sea demasiado grande y poco conveniente. ¿Sí? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? ¿Alguna consulta? No, para mí no, me quedó todo claro. Bueno, bien. No, para mí Vamos, tampoco. ok, vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de grabar. Le quería compartir, profe, pantalla para mostrarle el dibujito ese a ver si es lo que usted me decía, pero no sé dónde está la opción. Ahí cancelé mi pantalla yo. Ahí te liberé la pantalla. Fíjate, vos estás en la computadora. Ah, ahí me apareció abajo presentar ahora. Sí, ahí. Hacé clic ahí. Sí, así de paso también lo vemos todos. No me deja, dice Firefox no permite. A ver, ahí. Fíjate porque le tenés que dar permiso. Sí, ahí está. ¿Se llega a ver, profe, ahí? A ver. Claro, tal cual. Eso que Yo, vos tenés, que estás viendo ahí es un circuito integrado. Fíjate que ese tiene un montón. o sea, cada uno, esto por lo que veo es un AND. Eso es un AND, el que tenés ahí al lado es otro AND, el que tenés abajo es otro y ahí abajo tenés otro. Claro, o sea, este Ese, tiene 4 AND. claro, 4 compuertas AND de 2 entradas tiene. Claro, y negativo y positivo, que vendría a ser este de acá y este de Claro, acá. claro, exactamente. Ah, Profe, ok. ¿todos los Ok. integrados son así? ¿Cómo, o sea, a qué te referís con así? Todos llevan un AND o un OR, o sea, dentro, si vos lo desarmás, vos lo único que vas a ver es la compuerta lógica. Sí, depende del integrado. O sea, por ejemplo, suponete, eh, a ver, hay un tipo de circuito que se llama multiplexor. El Sí, multiplexor se puede construir a partir de estas compuertas también. claro. ¿Sí? O sea, estas compuertas que les mostré acá son las elementales. O sea, a partir de estas Claro, la compuertas. base de todo, pero o sea, todo integrado, o sea, todo lo que se ve hoy en día está construido a base de eso. Claro, tal cual. O sea, todo metido dentro de un integrado, todo re chiquitito. Sí, Este, pero bueno, inclusive los transistores, ¿sí?, también están construidos a sí. base de compuertas. Todo está construido a base de Ahora, compuertas. profe, adentro de un mismo integrado podemos tener un AND y un
OR. Por supuesto. Fíjate que, a ver, por ahí tenés, a ver si encontrás el diagrama de compuertas para un multiplexor, que por ahí veo que hay varios, ¿sí? Por ahí los circuitos electrónicos, ¿no? Más complicados, y no van a estar construidos con un solo tipo de compuerta, sino que vas a tener dentro de un mismo chip metidos, pero cientos millones de compuertas. Claro, claro, o sea, para algo chico, adentro de un mismo chip puede haber un montón, ¿no? Si Claro, es tal algo cual. grande. Claro. Profe, y también, o sea, el transistor que está dentro del procesador, está también construido Con compuertas. por la compuerta. ¿Qué compuerta lleva? O eso no se sabe. Sí, el transistor se puede construir con compuertas AND y compuertas OR. Después lo voy a buscar también, busco el circuito y se los dejo en el campo. Y podemos armar nosotros, o sea, físicamente, pues nosotros, ¿tenemos la posibilidad de armar algo así? Sí, tenés que comprar los integrados y lo armás. ¿Y se puede armar la puerta lógica? O sea, ¿uno puede armar la puerta lógica o eso ya escapa la posibilidad de uno? También se puede armar, sí. Y todo se puede armar. En realidad eso de la puerta lógica lo vas y lo compras. También. Son las cajitas esas que las deben vender en Radio Merlo y eso, ¿no? Claro, vos fíjate que ves ese que estás señalando ahí con el mouse, ¿ves que dice 74HC4051? Bueno, Sí. eso es un multiplexor. Vos vas a la casa electrónica, le pedís, dame un multiplexor 4051 y te dan ese. Claro. Y así con cada integrado. O sea, con cada tipo de integrado me refiero. ¿Usted ha armado? Sí, sí. Profe? Sí, pero cosas muy, o sea, en un experimento muy básico. Obviamente no me voy a armar un procesador. No, claro, pero el famoso Arduino. Bueno, con el Arduino, sí, podés hacer cosas con compuertas y el Arduino, sí se pueden armar. Se pueden armar cosas así, ahí lo comenta Francisco también. Pero bueno, después estaría bueno si podemos hacer algo con los Arduinos. Sí, yo acá en casa tengo un par de componentes, tengo un Arduino, así que podemos. Oye, el Arduino, profe, es el sistema que utilizan para las impresoras 3D, ¿no? Claro, se utiliza el Arduino. El que anda con las impresoras 3D es Walter. Sí, Sí, nos sí, ha sí. comentado. Él fabrica, o sea, cualquier de- cosa que quieran saber de impresión en 3D, de cómo fabricar una impresora 3D, pregúntele que Walter les va a decir seguro, él está metidísimo con eso. Esto es un... Mire lo que es, profe, esto. Claro, y bueno, eso es otra cosa más difícil. Claro. Ahí tenés amplificadores, tenés resistencias, capacitores, tenés de todo. De todo un poco. Así que bueno, bien. Bueno, profe, me quedo tranquilo. Le quería preguntar eso porque me volvía loco ver que por qué tenía tantas patitas. Claro. Profe, una pregunta, perdón por la ignorancia mía, porque quizá no lo sé. ¿Estas compuertas lógicas son las que están en la placa madre? Y en realidad los integrados que vos tenés en tu placa madre Claro. están construidos a partir de transistores. Y los transistores, a su vez, están construidos mediante compuertas. Ok, no. Ahora yo todo no, esto no lo seguimos tenía la tan- lógica seguimos la lógica de los impulsos eléctricos, ¿no? Claro, o sea, esto es todo lógica digital, circuitos digitales. Buenísimo, profe. Bueno, la idea va a ser para el lunes, para el viernes que viene, seguir trabajando con las compuertas e ir modelando ya algún diagrama, o sea, algo que se denomina diagrama de compuertas. ¿Sí? Pero bueno, después les cargo en el campus las presentaciones, ¿sí? Que se me faltó una diapositiva ahí, que era la de la compuerta NOT. Les cargo la pizarra que hemos trabajado hoy y les cargo la grabación de la clase. Yo me encargué de grabarla yo. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, Muchas profe, gracias. te agradezco. Nos vemos. Fin de semana para todos. Buen fin de-